Lo primero que hice cuando llegué al apartamento esa tarde fue sentarme en el suelo de la sala. No en el sofá, en el suelo. Hay algo en el shock que hace que las personas busquen el punto más bajo disponible. Nicolás llegaría del trabajo a las 7 como siempre. Tenía 4 horas para decidir cómo ibas a manejarlo. Pensé en opciones. Podía confrontarlo directamente. Podía actuar como si no supiera nada y buscar más información. Podía llamar a alguien. Al final me quedé en el suelo, without hacer nada de eso, dejando que la información se acomodara. Mi mejor amiga se llamaba Carmen Rivera. La llamé a las 4 de la tarde, cuando ya no aguantaba el peso de saberlo sola. Carmen es de las personas que uno llama en emergencias, no porque sea la más tranquila, sino porque es la más honesta. Nunca te dice lo que quieres escuchar. Siempre te dice lo que necesitas escuchar, aunque sean cosas que preferirías no saber. Carmen llegó en 20 minutos con una botella de vino y esa actitud suya que mezcla la solidaridad con la lucidez estratégica. Se sentó en el suelo conmigo porque vio que yo no iba a moverme. Descorchó el vino y me preguntó qué necesitaba. Le dije que necesitaba entender cómo era posible que no lo hubiera visto. Me dijo que esa era la pregunta equivocada, que la correcta era qué iba a hacer ahora. Cuando llegó Nicolás a las 7, yo estaba en el sofá. El vino estaba guardado y Carmen se había ido. Nicolás llegó con esa energía suya de hombre que llega del trabajo contento. Dejó las llaves en el baúl de la entrada, me besó en la mejilla y preguntó si había comido. Le dije que no. Preguntó si me pasaba algo. Le dije que sí. La conversación que siguió fue larga y difícil. Nicolás no lo negó. Eso fue lo que más me golpeó. Dijo que llevaba tiempo queriendo hablar conmigo, pero que no sabía cómo empezar. Le pregunté cuánto tiempo. Dijo que más de 1 año. Nicolás no lo negó. Dijo que llevaba tiempo queriendo hablar conmigo, pero que no sabía cómo empezar. Le dije que llevaba tiempo. ¿Cuánto? Dijo que más de 1 año. Le dije que su hijo tenía 3 años. Hubo un silencio. Me dijo que la situación era más complicada de lo que parecía desde afuera. Le dije que desde adentro tampoco era sencilla. No hubo golpes, pero estuvo cerca de haberlos. No de mi parte. Yo soy de las que se paralizan en la rabia, no de las que atacan. Pero Nicolás tiró una taza en el fregadero que se rompió en 4 pedazos. Dijo que yo no entendía la presión que había sentido. Le dije que no me importaba su presión en ese momento, que el que tenía que entender cosas era él. Nicolás se fue esa noche a donde su hermana Marisol. No fui yo quien lo pidió. Fue él quien dijo que necesitaba espacio para pensar. Le dije que el espacio que necesitara que lo tomara, pero que el apartamento era mío, y que si en algún momento quería volver a recoger sus cosas, que me avisara con tiempo. Esa noche llamó mi suegra. Se llamaba Teresa Fuentes y era de esas mujeres que llevan toda la vida siendo el eje de una familia sin que nadie se lo agradezca. Tenía 64 años, una voz que nunca subía de volumen porque no lo necesitaba, y una manera de decir las cosas que sonaban como decretos, aunque fueran preguntas. Teresa me llamó para decirme que estaba al tanto y que quería que yo supiera que la familia estaba de mi lado. Le agradecí. Me dijo que le había dicho a Nicolás en persona que había cometido un error enorme. Le pregunté si lo sabía desde antes. Hubo una pausa. Me dijo que había tenido sospechas, pero no información concreta. Era la respuesta perfecta de alguien que había tenido información concreta, pero no había querido involucrarse. No le dije lo que pensaba. No valía la pena todavía. Marisol apareció al día siguiente en mi apartamento con los ojos de quien no ha dormido.
Se sentó, se sirvió café sin pedirme permiso y me dijo que Nicolás había estado en su casa hasta las 2 de la mañana hablando. Le pregunté qué había dicho. Me dijo que había dicho muchas cosas que no venían al caso en ese momento, pero que lo más importante era que quería arreglar las cosas conmigo. Le dije que arreglar era una palabra interesante para lo que habría que hacer. Marisol asintió. Me dijo que ella era la primera en reconocer que su hermano había actuado como un idiota. Lo dijo con exactamente esa palabra. Me dijo también que en los 4 años que Nicolás y yo llevábamos casados, ella creía que yo era la mejor cosa que le había pasado a su hermano, y que eso no cambiaba por lo que había hecho. Le dije que lo que su hermano le había hecho a Patricia tampoco era simple de procesar, que había un niño en esa historia. Marisol se quedó callada. Dijo que tenía razón, que eso era lo más difícil de todo, que un niño no era una situación que se resolvía con una conversación larga. Nos quedamos sentadas en silencio con el café. Marisol me preguntó qué ibas a hacer. Le dije que no lo sabía todavía, que había partes de todo esto que todavía no había terminado de procesar. Me dijo que se lo entendía, que no había apuro, que lo único que le pedía era que no tomara ninguna decisión grande sin pensarlo bien. No por Nicolás, sino por mí misma. Las dos éramos mujeres que preferíamos la verdad incómoda a la mentira amable. Eso hacía que estar con Marisol fuera difícil y necesario al mismo tiempo. Ese día no llegué a tomar ninguna decisión. Pero sí entendí algo, que en esta historia había más personas de las que yo había contado desde el principio. El jefe de Nicolás era un hombre llamado Ramiro Cetina. Llevaba 20 años en la empresa y tenía fama de ser el hombre con más contactos y menos escrúpulos del sector. Lo conocía de eventos sociales, de cenas de empresa. Era simplemente uno de esos hombres que existen en los bordes del mapa personal de uno. 3 días después del descubrimiento, Ramiro Cetina me llamó al teléfono personal. No al trabajo, al personal. Eso ya me puso en alerta. Me dijo que le parecía importante que habláramos. Le pregunté de qué. Me dijo que de la situación de Nicolás y cómo podría afectar ciertos proyectos en curso. Le dije que la situación personal de mi esposo no era asunto del trabajo. Me dijo que en algunos casos sí lo era. Le pregunté qué casos específicamente. Lo que me contó fue que Nicolás llevaba varios meses manejando una cuenta en Medellín, que no estaba registrada a nombre de la empresa, sino bajo una figura legal separada. Que Ramiro había tenido conocimiento de eso recientemente, que no era necesariamente ilegal, pero era irregular, y que si alguien preguntaba podría crear complicaciones para todos. Entendí que me estaba diciendo 2 cosas al mismo tiempo, que tenía algo comprometedor sobre Nicolás y que dependiendo de lo que yo hiciera, podría usarlo. Le dije que le agradecía la llamada y que si tenía información relevante para una investigación que la pusiera donde correspondía. Me dijo que esperaba que fuéramos discretos. Le dije que yo siempre era discreta. Colgué. Llamé a Carmen. Esa noche nos sentamos a la mesa de la cocina y pasamos 2 horas organizando lo que sabíamos. La doble vida, el hijo, la cuenta irregular, la llamada de Ramiro. Todo junto pintaba una imagen de Nicolás significativamente más complicada que la del hombre con quien yo me había casado. Carmen me preguntó qué quería ETA hacer. Le dije que todavía no lo sabía, pero que la rabia ya había encontrado una dirección. Nicolás regresó al apartamento el 5.º día. Llegó con cara de haber dormido mal y ese aire de los hombres que cargan culpa sin saber bien dónde ponerla.
Le abrí la puerta, lo dejé pasar y le ofrecí café porque en esos momentos los gestos pequeños son la única forma que uno tiene de controlar la temperatura de algo que de otra manera explota. Se sentó en la silla del comedor. Me miró y dijo que quería explicarme cómo había llegado a esa situación. Le dije que podía hablar, pero que no esperara que yo fuera a entender, en el sentido de justificar. La historia que me contó era la de un hombre que había conocido a una mujer en un viaje de trabajo, y que lo que debió ser una noche se fue convirtiendo en algo que no había podido cortar. Me dijo que en ningún momento había dejado de quererme. Le dije que eso era exactamente el tipo de cosa que uno dice y que no mitiga nada. Me dijo que lo entendía, pero que era verdad. Le dije que la verdad que importaba era la del niño de 3 años. Habló del niño. Dijo que se llamaba Mateo. Que lo había reconocido porque no había podido hacer lo contrario. Que había tratado de mantener las dos vidas separadas de una manera que ahora reconocía que era imposible. Le pregunté qué quería de mí. Me dijo que quería saber si había algo que salvar entre nosotros. Esa pregunta me tomó más tiempo del que esperaba. 4 años de matrimonio no son solo dolor cuando llega la traición. Son también memoria, costumbre y afecto que no desaparece, aunque uno quisiera. Le dije que no sabía, que había partes de lo que habíamos construido que todavía valían para mí, pero que otras cosas se habían roto de maneras que no sabía si se podían arreglar. Y que antes de cualquier conversación sobre futuro, necesitaba que me explicara lo de la cuenta que me había mencionado Ramiro. La cara que puso al escuchar ese nombre lo dijo todo. Nicolás blanqueó cuando mencioné el nombre de Ramiro. Me dijo que Ramiro no tenía por qué haberme llamado. Le dije que el hecho de que Ramiro me hubiera llamado era parte de lo que estaba evaluando. Que si había personas en su vida laboral que se creían autorizadas para contactarme en medio de mi crisis matrimonial, necesitaba entender por qué. La historia de la cuenta tardó 20 minutos en salir completa. Rodrigo las había abierto hace 3 años para manejar proyectos en Medellín, que no quería mezclar con los libros de la empresa. Me dijo que no era ilegal, que era simplemente una precaución. Le pregunté precaución para qué. Me dijo que para separar compromisos personales de los profesionales. Compromisos personales iba a llamarle entonces a la otra vida. Le pregunté a cuánto ascendía lo que había en esa cuenta. Me contestó una cifra. No era pequeña. Le pregunté si alguna parte de ese dinero había salido de cuentas conjuntas nuestras. Me dijo que no, que todo era suyo. Le pedí que lo demostrara con documentos. Ahí fue cuando la conversación dejó de ser una conversación y se convirtió en otra cosa. Nicolás me dijo que yo estaba adoptando una postura adversarial. Le dije que era que estaba siendo cuidadosa, que eran 2 cosas diferentes y que él debería entender la diferencia. Esa noche Carmen me consiguió el contacto de una abogada especializada en derecho familiar. No porque hubiera tomado ninguna decisión definitiva, sino porque en estas situaciones hay que entender cuáles son los derechos antes de saber qué hacer con ellos. La abogada se llamaba Dora Salcedo. Me recibió al día siguiente a las 11. Dora era seria, concisa, y no me dijo ninguna mentira amable. Me gustó desde el primer minuto. Dora Salcedo me explicó las opciones con la claridad de alguien que ha tenido esa conversación muchas veces y ha aprendido que lo mejor es ir directo. Me dijo que en términos legales tenía derechos sobre el 50% de los bienes adquiridos durante el matrimonio. Que la cuenta en Medellín
Si se podía demostrar que los fondos provenían de ganancias generadas durante nuestro matrimonio, podría formar parte de eso. Que el hecho de que el niño de Nicolás hubiera sido reconocido no afectaba directamente mis derechos, pero sí podría ser relevante en ciertos contextos. Le dije que no estaba segura de que quería divorciarme. Dora anotó algo en su cuaderno y me dijo que no importaba, que lo que importaba era que entendiera la situación, que las personas que no conocen sus derechos toman peores decisiones que las que sí los conocen, independientemente de lo que decidan. Le pregunté qué pasaba si decidía intentar salvar el matrimonio. Me dijo que eso era totalmente posible, pero que habría que formalizar algunos acuerdos de todas maneras. Que con la cuenta y con la situación del niño, dejar todo en el aire era un riesgo que no me convenía asumir. Le pregunté qué tipo de hombre era Nicolás desde el punto de vista legal. Me dijo que en general los hombres en estas situaciones se dividían en dos tipos: los que cooperaban porque entendían que era lo correcto, y los que se ponían difíciles cuando se daban cuenta de las implicaciones. Me preguntó cuál creía que era Nicolás. Le dije que todavía lo estaba averiguando. Salí de la oficina de Dora con más claridad en la cabeza y más peso en el pecho. Esa combinación la reconocí. Era la sensación de las conversaciones que cambian algo de manera irreversible, aunque uno todavía no sepa exactamente qué. La madre del niño se llamaba Patricia Guerrero. Lo supe porque Nicolás la mencionó en una de las conversaciones subsiguientes con la naturalidad de alguien que ha dejado de intentar mantener las cosas separadas. Lo que no sabía era que Patricia Guerrero me conocía, no personalmente, pero sabía quién era yo, que era la esposa. Nicolás evidentemente había mencionado que estaba casado desde el principio, y ella había elegido la situación de todas formas. Eso me lo dijo Nicolás, como si fuera información que me debería tranquilizar. No me tranquilizó. Lo que me tranquilizó ligeramente fue que Patricia no parecía querer nada de mí directamente. Nicolás me dijo que ella quería simplemente que Mateo tuviera a su padre presente, que no estaba buscando una guerra, que de hecho sabía que la situación era injusta para todos y que si hubiera tenido que elegir de nuevo, no lo habría hecho de la misma manera. Le dije a Nicolás que eso podía ser verdad, o podía ser lo que él quería que yo creyera. Me dijo que no tenía incentivos para mentirme en ese punto. Le dije que había tenido muchos incentivos para mentirme durante un año, y que había resultado bastante bueno en eso. Silencio. Le pregunté si Patricia quería contactarme directamente. Me dijo que no era algo que ella hubiera pedido. Le dije que era algo que yo podría pedir en algún momento, que en mi cabeza había una mujer real detrás de esta historia, y que ponerle cara a esa idea podría ayudarme a procesar la situación de una manera que las conversaciones con él no me estaban dando todavía. Nicolás me miró sin saber exactamente qué decir. Esa era la expresión que yo conocía mejor de él. La del hombre que entiende que está en terreno que no controla. Teresa Fuentes llamó de nuevo. Era la segunda vez en una semana, y yo ya sabía que cuando Teresa llamaba 2 veces en una semana, era porque tenía algo que decir que la primera llamada no había terminado de sacar. Me invitó a su casa. No a la de Nicolás ni a ningún lugar neutral. A la suya. Me dijo que le quedó algo pendiente de la conversación anterior. Le dije que el viernes podía. La casa de Teresa quedaba en el norte de la ciudad. Era una casa de esas que han estado en la misma familia por décadas, con muebles que ya nadie compra nuevos, pero que en ese contexto son exactamente los que deben estar ahí.
Teresa era viuda desde hace 8 años y vivía sola con una señora que le ayudaba con todo, sin que Teresa admitiera que necesitaba ayuda. Me sirvió café con leche, y yo acepté porque en la casa de Teresa el café con leche no se rechazaba. Me dijo que quería contarme algo que nadie más sabía en la familia. Me contó que Nicolás no era el primer hombre de la familia que había hecho algo así, que su esposo, el padre de Nicolás y de Marisol, había tenido una situación similar hace 30 años, que ella había decidido quedarse, que esa decisión había tenido costos que no terminaría de pagar del todo, que no me estaba diciendo que hiciera lo mismo, me estaba diciendo que cualquier decisión que tomara iba a tener un costo, y que era mejor saberlo antes de decidir cuál costo estaba dispuesta a asumir. La miré. Era una mujer que había guardado eso durante 30 años con la misma elegancia con que servía el café. Le dije que le agradecía que me lo dijera. Y lo decía en serio. Nicolás pidió que habláramos con un terapeuta de pareja. Lo pidió por escrito, en un mensaje, lo que decía que había pensado cómo hacerlo antes de hacerlo, lo cual lo hacía distinto a sus reacciones habituales. Me tomó un día responder. No porque no supiera qué decir, sino porque la pregunta me parecía más complicada de lo que parecía desde afuera. Ir a terapia de pareja requería creer que había pareja que salvar. Yo todavía no sabía si creía eso. Al final le dije que sí. No como señal de que había decidido quedarme. Como señal de que estaba dispuesta a entender mejor lo que había pasado antes de decidir cualquier cosa. El terapeuta se llamaba Andrés Morales. Tenía 50 años, una oficina neutra en colores tierra, y la habilidad de hacer preguntas simples que resultaban teniendo respuestas enormemente complicadas. La primera sesión fue extraña porque los dos estábamos demasiado conscientes de que alguien nos observaba. Morales nos pidió que cada uno describiera cómo era el matrimonio antes de que todo pasara. Nicolás dijo que era una relación estable, con sus altibajos normales, pero que en general él había sido feliz. Yo lo escuché y pensé en cuántas veces había pensado lo mismo y cuántas veces había pensado que algo faltaba sin poder nombrarlo. Cuando me tocó a mí describí una relación que funcionaba. Le dije al terapeuta que era el tipo de matrimonio que desde afuera se veía bien, que hacia adentro también se veía bien la mayoría del tiempo, que lo que no se veía era lo que no estaba. Morales preguntó si alguno de los dos sabía qué era lo que no estaba. Ninguno respondió de inmediato. Esa pregunta fue la más honesta de toda la primera sesión. Lo que no esperaba era que la segunda sesión fuera más difícil que la primera. Morales nos pidió que habláramos de lo que cada uno había querido y no había pedido en el matrimonio. Nicolás fue primero. Habló de que se había sentido solo en algunos momentos, que cuando estaba en los viajes de trabajo, había épocas en que llegaba al hotel y no llamaba a casa porque le parecía que no había nada urgente que decir. Le pregunté si eso era normal para él. Me dijo que a veces sí. Eso me golpeó de una manera específica. No porque fuera una revelación terrible, sino porque era un síntoma de algo que yo también había sentido sin nombrarlo nunca. Que éramos dos personas funcionando bien en paralelo, más que dos personas construyendo algo juntos. Que la estabilidad del matrimonio había sido real, pero también había sido una forma de no hacerse preguntas. Cuando me tocó hablar, dije que yo había querido más conversaciones reales, que los últimos 2 años habíamos sido eficientes como pareja, las cuentas, los planes, los roles, pero que había dejado de preguntarme cómo estaba Nicolás de verdad, y que quizás Nicolás también había dejado de preguntarse cómo estaba yo.
Morales hizo silencio y luego preguntó si creíamos que la infidelidad había sido una causa o un síntoma. Nicolás dijo que quizás un síntoma. Yo dije que ambas cosas no eran mutuamente excluyentes, que un síntoma podía convertirse en causa de más daño. Salimos de la sesión sin hablar mucho. En el ascensor Nicolás me tomó la mano y yo la dejé estar ahí. No como señal de perdón, como señal de que todavía estaba presente. Era lo más honesto que podía ofrecerle en ese momento. Ramiro Cetina llamó de nuevo. Esta vez fue directo. Me dijo que había movimientos en la empresa que afectarían la posición de Nicolás y que si yo tenía influencia sobre las decisiones que él tomara en las próximas semanas, sería bueno para todos que esa influencia apuntara en la dirección correcta. Le dije que yo no era un instrumento de negociación para asuntos de la empresa de mi marido, que si tenía algo que decirle a Nicolás que se lo dijera a él. Me dijo que la situación era más delicada que eso. Le pregunté por qué me llamaba a mí entonces. Dijo que porque creía que yo era la persona más racional de la ecuación. Colgué y le conté a Carmen esa misma noche. Carmen escuchó todo y me dijo que Ramiro era el problema más urgente, que lo que me había dicho tenía características de algo que no era simplemente preocupación por la empresa. Al día siguiente le conté a Dora Salcedo. Dora tomó nota. Me preguntó si tenía los registros de esas llamadas. Le dije que sí. Me dijo que eso podía ser relevante dependiendo de lo que resultara de la situación de la cuenta. Que había algo detrás de todo eso que todavía no estábamos viendo con suficiente claridad. Esa tarde le conté a Nicolás que Ramiro me había vuelto a llamar. Nicolás palideció de una manera que me confirmó que esa no era información nueva para él. Le pregunté qué había entre él y Ramiro. Me dijo que había un acuerdo que en algún momento había parecido conveniente y que ahora tenía términos que no controlaba del todo. Le dije que necesitaba saber todo. No parte. Todo. Nicolás se sentó. Cuando un hombre que normalmente no se sienta, la conversación que sigue siempre es de las importantes. Lo que Nicolás me contó esa noche sobre el acuerdo con Ramiro tardó 1 hora en salir completo. 3 años atrás, Nicolás había aceptado manejar proyectos en nombre de Ramiro, usando su nombre y su firma, bajo el entendido de que era una formalidad y que los beneficios se repartirían de una manera específica. Ese era el origen de la cuenta en Medellín. Ramiro necesitaba que los proyectos estuvieran a nombre de alguien que no fuera él, porque tenía restricciones legales de una situación anterior. Nicolás no había preguntado demasiado porque el acuerdo le convenía económicamente, y en ese momento lo había evaluado más como una oportunidad que como un riesgo. Cuando me explicó eso, lo escuché sin interrumpir. Al final le dije 2 cosas. Primero, que lo que describía tenía características de algo potencialmente ilegal, aunque él no lo hubiera entendido así en su momento. Y segundo, que me había mentido no solo con la otra mujer, sino con todo esto también, que el patrón era más amplio de lo que yo había creído inicialmente. Nicolás intentó explicar la diferencia. Le dije que no había diferencia que me importara más que el hecho de que vivíamos juntos, y él llevaba años tomando decisiones que me involucraban sin decirme nada. Me preguntó qué ibase a hacer yo. Le dije que iba a hablar con mi abogada, que no era una amenaza. Era simplemente que necesitaba asesoría legal para entender en qué situación me ponía todo esto, a mí también como cónyuge. Esa noche no dormí en la misma cama. Me fui al cuarto de huéspedes, que nunca habíamos tenido huéspedes, y me quedé mirando el techo hasta las 3 de la mañana procesando la información de lo que era, en realidad, la vida que había estado viviendo.
Dora Salcedo se reunió con Nicolás directamente. Lo propuso ella cuando le conté lo de Ramiro y la cuenta. Me dijo que era el momento de que él también tuviera en claro el cuadro completo, desde el punto de vista legal. Y que esa conversación la hacía mejor con ella presente que sin ella. Nicolás accedió sin poner resistencia, lo cual me dijo dos cosas: que estaba asustado y que en algún nivel sabía que necesitaba ayuda. La reunión fue en la oficina de Dora. Yo no estuve presente. Dora me llamó al terminar y me dijo que la situación era seria, pero manejable. Que lo de Ramiro efectivamente tenía características que podían ser problemáticas para Nicolás, pero que dependiendo de cómo se manejara, había opciones. Que Nicolás había sido honesto con ella, más de lo que probablemente había sido conmigo hasta entonces. Que eso era un buen signo. Le pregunté si era un buen signo para el caso o para el matrimonio. Me dijo que para las dos cosas, que generalmente iban juntas. Esa misma tarde Nicolás me mandó un mensaje que decía simplemente: «Te debo más de lo que sé cómo expresar». Lo leí varias veces. No respondí de inmediato porque no sabía qué responder que fuera verdad. Lo que pensé fue que había dos Nicolás simultáneos en este asunto. El hombre que había tomado decisiones terribles y el hombre que frente a las consecuencias estaba respondiendo de una manera que no era la peor que podría Peco haber respondido. La pregunta era cuál de los dos era el real, y la respuesta era que probablemente los dos lo eran. Eso no simplificaba nada, pero sí hacía que la decisión fuera más compleja que un simple sí o no. Carmen apareció un viernes por la noche con 3 opciones escritas en una servilleta. Era su manera de organizing el mundo, reducirlo a opciones numeradas en el papel más a mano. Le dije que la situación no se reducía a 3 opciones. Me dijo que todo se reduce a 3 opciones si uno tiene el estómago para verlo con claridad. Las opciones eran: 1. Quedarme y trabajar en reconstruir con las condiciones que yo pusiera. 2. Separarme legalmente y empezar el proceso que fuera necesario. 3. Pedir tiempo y espacio sin decisiones definitivas por un período determinado. Le dije que las 3 tenían ventajas y costos. Me dijo que exactamente por eso eran opciones y no respuestas. Estuvimos 2 horas hablando de cada una. Carmen nunca me dijo cuál elegir. Me ayudó a ver qué implicaba cada una con una honestidad que no todo el mundo puede tolerar de una amiga. Lo que me gustaba de Carmen era que no tenía agenda propia en mi matrimonio. No le caía peor ni mejor Nicolás que yo. Solo quería que yo tomara la mejor decisión para mí. Al final de la noche le dije que creía que sabía cuál quería elegir, pero que tenía miedo de equivocarme. Me dijo que todas las decisiones grandes venían con ese miedo, y que el miedo no era señal de que estuvieras eligiendo mal. Era señal de que entendías el peso de lo que estabas eligiendo. Me fui a casa. Puse agua a calentar. Saqué el teléfono y escribí un mensaje a Nicolás diciéndole que quería verlo el sábado para hablar. Solo que quería verlo, sin anticipar qué iba a decirle. Lo que iba a decirle lo sabría yo sola primero. Nicolás llegó el sábado a las 10. Le había pedido que llegaras a las 10, porque después de las 10 yo tendía a ser más honesta, y antes de las 10, más defensiva. Eso era un patrón personal que había aprendido de mí misma en los últimos días. Preparé café. Me senté frente a él. Le dije que había pensado mucho y que lo que iba a decirle no era la solución a todo, sino un primer paso. Le dije que quería intentarlo. No desde donde estábamos antes de todo esto, porque ese lugar ya no existía, sino desde un lugar nuevo que requería condiciones que no eran negociables. Le dije las condiciones. 1. Transparencia completa sobre lo de Ramiro y la cuenta,
incluyendo cooperar con lo que fuera necesario, desde el punto de vista legal. 2. Un acuerdo formal sobre Mateo, no porque quisiera ignorar que el niño existía, sino porque necesitaba saber cómo iba a funcionar esa presencia en nuestra vida, de manera que yo pudiera procesarlo. 3. Terapia continua durante al menos un año, no como obligación, sino como compromiso real. Y 4. La más importante, que cualquier decisión que afectara nuestra vida compartida se tomara entre los dos, o no se tomara. Nicolás escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminé de hablar hubo un silencio. Me dijo que aceptaba todo. Le dije que las palabras eran fáciles y que lo que importaba era lo que pasara después. Me dijo que lo entendía y que me daba el derecho de evaluar eso con el tiempo. Le dije que sí, que con el tiempo. No fue un momento de película. Fue 2 personas en una cocina con café enfriado acordando asumir algo difícil juntos, porque el otro todavía valía ese esfuerzo. Marisol me llamó cuando se enteró de que habíamos decidido intentarlo. Me dijo que le alegraba, pero que quería que supiera que lo que yo hacía requería valentía que no todo el mundo tendría. Le pregunté si ella lo habría hecho en mi lugar. Hubo una pausa. Me dijo que no lo sabía, que esperaba que nunca tener que averiguarlo. Las semanas que siguieron fueron extrañas porque la vida externa continuó con su ritmo habitual, mientras internamente todo estaba en proceso de reorganización. Era un estado parecido al de cuando uno se muda de apartamento, pero todavía no ha terminado de desempacar. Las cosas están en su lugar aproximado, pero no en el definitivo. Nicolás cooperó con todo lo que Dora indicó sobre la situación de Ramiro. Eso resultó ser más complicado de lo esperado, pero también más resolvible. Lo que había detrás de Ramiro era un entramado que otros resolvieron, y en el que Nicolás resultó siendo una pieza menor, lo cual fue afortunado. La situación con Mateo fue la más delicada. El acuerdo que se formalizó fue que Nicolás tendría presencia regular en la vida del niño, que Patricia y yo no teníamos necesidad de interacción directa, y que cuando esa situación cambiara, seríamos las 2 adultas que habían elegido manejarla. Lo de la terapia fue lo más interesante. Morales empezó a hacer preguntas que ninguno de los 2 esperaba. La semana 10 preguntó qué nos había gustado del otro cuando nos conocimos y si esas cosas seguían siendo ciertas. Nicolás dijo que mi manera de entrar a una habitación. Yo dije que su forma de escuchar antes de hablar. Morales dijo que interesante, porque los 2 habíamos dejado de hacer exactamente eso. Esa sesión me molestó más que ninguna otra. Lo que molesta en la terapia generalmente es lo que tiene más verdad. 3 meses después de que todo salió a la luz, Carmen me preguntó cómo estaba, no de manera retórica. Se sentó, me miró y me preguntó cómo estaba de verdad. Era su manera de distinguir las conversaciones reales de las de protocolo. Le dije que estaba en un lugar difícil de definir, que había días buenos en que veía a Nicolás y recordaba por qué me había casado con él. Y había días en que lo miraba y sentía una distancia que no había estado antes y que no sabía si desaparecería con el tiempo o si era permanente. Carmen me dijo que eso sonaba a honestidad y no a crisis. Le dije que a veces era lo mismo. Me dijo que no, que había una diferencia fundamental. La crisis te parece imposible de manejar. La honestidad solo duele. Lo que había cambiado en mí durante esos 3 meses era que había dejado de creer que mi vida era predecible. Lo había creído siempre, y resulta que era una ilusión razonablemente bien construida. Lo que reemplazó a esa ilusión no era certeza, sino otra cosa: la disposición de manejar la incertidumbre sin que me destruyera.
Le pregunté a Carmen si ella pensaba que yo había tomado la decisión correcta. Me dijo que no lo sabía, que nadie podía saberlo todavía, que la única manera de evaluar una decisión como esa era con tiempo, y que el tiempo en ese momento era el recurso más escaso que teníamos. Le dije que era una respuesta frustrante. Me dijo que era una respuesta honesta y que eso era lo único que podía darme. Bebimos café. Fue una tarde ordinaria. A veces las tardes ordinarias son lo más útil que hay. Conocí a Mateo 4 meses después. No fue planeado. Estaba en una tarde de domingo en el parque cercano a la casa cuando lo vi. Un niño de 3 años con los ojos de Nicolás, corriendo detrás de un perro que no era suyo, con una mujer de mi edad, mirándolo desde el borde del camino. Ya sabía que era Patricia, antes de que ella levantara la vista. Había algo en la manera como seguía al niño con la mirada, esa concentración que tienen las madres solas, que me lo dijo antes de que nuestros ojos se encontraran. Nos miramos. Pasaron un par de segundos que fueron más largos de lo que el reloj indica. Ella fue la primera en moverse. Se acercó y me dijo mi nombre en forma de pregunta. Le dije que sí. Me dijo el suyo. Nos dimos la mano. Era lo más absurdo y lo más inevitable del mundo. Hablamos 5 minutos. No de Nicolás, de Mateo. Me dijo que era un niño tranquilo, que dormía bien, que le gustaban los perros aunque en el apartamento no podían tener. Le dije que se lo veía bien. Me dijo que gracias. Mateo se cayó, se raspó la rodilla, lloró exactamente 3 segundos y siguió corriendo. Patricia lo miró con una expresión que yo reconocí. Era la expresión de alguien que está haciendo una sola cosa bien, en medio de todo lo demás que está complicado. Me despedí. Ella me dijo que le alegraba que nos hubiéramos conocido de esa manera, que fuera de los planes. Le dije que a mí también. Caminé de regreso a casa pensando que la situación real siempre era más compleja y más humana que la historia que uno se cuenta sobre ella. Un año después del día en que encontré la foto, Nicolás y yo hicimos un viaje corto a la costa. No fue una segunda luna de miel. Fue simplemente 4 días en un lugar diferente, porque Morales había sugerido que los rituales nuevos construyen nuevas historias, y que a veces la geografía diferente ayuda a ver diferente. El primer día no hablamos de nada del año anterior. Era un acuerdo implícito, la variedad que no requiere palabras. Caminamos por la playa, comimos en un lugar sencillo, volvimos al hotel cansados de la buena manera. El tercer día Nicolás me dijo algo en la terraza mientras mirábamos el mar. Me dijo que no esperaba que yo hubiera elegido quedarse, que en los primeros meses había asumido que eventualmente me iría, que era la decisión más razonable desde fuera. Le dije que yo también lo había asumido una temporada. Le pregunté qué lo había hecho pensar que había cambiado. Me dijo que el día que le pedí las condiciones, que las condiciones le habían dicho que era una mujer que todavía creía que valía la pena intentarlo, y que eso le había parecido el acto de valentía más específico que había visto. No respondí de inmediato. No porque no tuviera qué decir, sino porque quería que lo que dijera fuera real. Le dije que no era valentía, que era simplemente que no había querido tomar una decisión que no pudiera revocar en el único momento de mi vida en que no tenía suficiente información para tomarla bien. Me dijo que para él era lo mismo. Le dije que no, que había diferencia. Pero no insistí. El cuarto día volvimos a casa. El apartamento olía a apartamento. Lo abrí las ventanas como siempre. Nicolás puso agua a calentar. Era lo de siempre. Era también algo completamente distinto.